Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda presentación del ciclo de conferencias 2023, La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense. Evento realizado por Centro INA Sinaloa en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura. Saludamos y agradecemos a nuestros compañeros de INA TV por el apoyo en la transmisión de este evento a través de su canal de YouTube. Bienvenidos y esperamos que esta segunda presentación sea de su completo agrado. A continuación, siguiendo con el programa, damos la bienvenida a nuestra segunda conferencista, la doctora Silvia Segarra Lagunes, quien nos impartirá la conferencia titulada Jardines históricos, criterios y metodología de conservación. Ahora hablaremos un poco sobre la semblanza curricular de nuestra expositora. Silvia Segarra Lagunes es diseñadora industrial por la Universidad de Anáhuac, maestra en Arquitectura y Restauración de Monumentos por la Universidad Autónoma de México. Tiene un curso en especialización de conservación arquitectónica y de centros históricos por ICRON, Roma, Italia. Es doctora en Historia de Arte por la Universidad de Granada de España. Es profesora investigadora del Departamento de Dibujo de la Universidad de Granada, miembro de ICOMOS México, Docomomo México y Comité Científico Internacional de Diseño de Interiores, Docomomo Internacional. De 2003 a 2018 fue coordinadora académica del Máster en Paisajismo, Jardinería y Espacio Público de la Universidad de Granada. Tiene diversas publicaciones sobre espacios públicos, historia urbana y conservación del patrimonio. Bienvenida, doctora Silvia. Estamos atentas a su interesante conferencia. Adelante. Buenas tardes o buenos días. Soy Silvia Segarra y quiero agradecer al Centro INA Sinaloa y al doctor Servando Rojo, su director, por la invitación a dar esta charla sobre jardines históricos. Voy a compartir pantalla y voy a dar algunas características. Esto es casi casi un trabajo de reflexión sobre los jardines históricos porque el tiempo es corto y realmente no es un tema muy amplio. Bueno, la charla de hoy la titulo Jardines históricos, criterios y metodología de conservación. Para situarnos un poco en el tema, el jardín es una construcción humana. Según dice José Tito Rojo, es el arte de la naturaleza hecho con elementos naturales vivos. Tenemos aquí algunos ejemplos de estas ideas y, bueno, son obviedades, pero que tal vez valga la pena recalcar para poder empezar este tema. Las características del jardín se conforman con diferentes materiales vegetales, evidentemente, pero también con muchos objetos inertes, obras de arte, conducciones de riego, caminos, etcétera, etcétera. Cada uno de los jardines que nosotros podamos tratar, los jardines en general y los jardines históricos en particular, tienen una multitud de aspectos que hay que tomar en cuenta cuando nos enfrentamos a un problema de intervención o de estudio de estos jardines. Entonces, también tiene componentes espaciales, tiene componentes arquitectónicas, estéticas, obviamente vegetales, botánicas, y tiene además una composición arquitectónica que empieza por el trazado y los diferentes perfiles del terreno. La topografía de un jardín es muy importante desde todos los puntos de vista, tanto como si se tiene que proyectar, como si se tiene que intervenir en caso de un jardín histórico. Y dentro de la composición arquitectónica también se hace todo el estudio de las masas vegetales, las especies, los volúmenes, el juego de colores, las distancias entre ellas, las alturas respectivas. El proyectista del jardín ha pensado en todo esto al proyectarlo. Y luego tiene elementos constructivos o decorativos, pueden ser grandes estructuras arquitectónicas o
objetos decorativos o objetos inertes de tamaño más pequeño, como fuentes de diferentes tamaños, hasta un banco o un sitio donde apoyarse. Y una de las partes fundamentales de los jardines históricos es el agua en movimiento o en reposo, pero un jardín siempre se compone de agua. Aunque en épocas recientes, la diseñadora Martha Schwartz ha hecho algunos jardines de plástico, pero bueno, eso es otro tema. Se relaciona también con el entorno urbano y con el paisaje, con la geografía y la sociología y los cultivos, la fisiología, la ecología, que a veces no solamente se refiere a las especies vegetales, sino que obviamente hay en un jardín muy pequeños ecosistemas que tienen un funcionamiento entre ellos. Es una manifestación cultural, eso no queda la menor duda. Y además es una construcción humana con la intención de dar un deleite estético. Esto es un punto en el que hay que insistir mucho. Tanto si es un jardín con apariencia descuidada, pero es una planeación de ese descuido, como si es un jardín perfecto como los jardines franceses de la época barroca. Hay tantos tipos y variantes de jardines como en cualquier otro grupo de objetos del patrimonio cultural y posiblemente incluso más. No se puede, es muy difícil definir estilos o tipologías específicas, se insertan en algunas cosas, pero o en algunos momentos históricos específicos, pero es muy difícil insertarlos en un estilo y hablar de esto largamente. Bueno, aquí hay solamente unos ejemplos. El jardín, el conocimiento documentado del arte de los jardines viene desde la antigüedad. Podemos encontrar varios ejemplos, pero por ejemplo esta estela que es bastante conocida de Asurbanipal, más o menos del siglo VII antes de Cristo, bueno, no más o menos, del siglo VII antes de Cristo, en la que representa una escena de jardín y además una escena y un proyecto de jardín muy bien consolidado. Y esto es lo que está documentado. Lo que quiere decir es que es bastante antiguo este concepto. Luego podemos encontrar otras manifestaciones del jardín en la antigüedad. Desde luego, bueno, la reinterpretación de los jardines colgantes de Babilonia, de los que no hay todavía testimonios de cómo eran exactamente, pero sí, por ejemplo, a través de frescos y papiros egipcios o de mosaicos y frescos en Grecia y en Roma. En Roma es donde más hay documentación acerca de los jardines y esto ha valido el que haya multitud de publicaciones al respecto. Si pasamos a la Edad Media, en la Edad Media empieza a utilizarse, bueno, pues se utiliza el término de locus amenus, o sea, el lugar ameno, es decir, lo que nosotros ahora llamamos amenidades en una cultura contemporánea, donde la parte religiosa podría ser una inspiración en el paraíso, solo en los jardines cristianos, pero sigue siendo locus amenus en los jardines cortesanos, pero el jardín cortesano o el jardín normalmente, tanto entre los romanos como en las épocas posteriores e incluso ahora, es un lugar del amor, del placer, de la tertulia e incluso de la orgía. Pongo aquí un brevísimo resumen de cómo van las épocas en una forma muy amplia y llego a este punto que son los jardines en el siglo XIX, que empiezan a crearse sobre todo los jardines públicos y como parques públicos en la Francia de Napoleón III, en París, en el París de Haussmann, que todos conocemos, pero más bien en manos de Adolphe Alphand, que es el que proyecta todos los parques urbanos y todos los espacios públicos, los paseos, los bulevares de París, que son un tipo también de jardín. Este es uno de los parques más significativos y más emblemáticos, que es el Parque de Buttes-Chaumont en París, y a partir de esto, que además se publica en un volumen que se llama Les Promenades de Paris, que publica Adolphe Alphand con todas las obras urbanas de la época de Haussmann, se convierte en un modelo
a seguir en prácticamente todas las ciudades en el siglo XIX. Y hago especial énfasis en esto porque nos vamos a encontrar precisamente de esto en México una gran cantidad de ejemplos. La imagen que nosotros tenemos de los jardines históricos mexicanos son fundamentalmente del XIX. Hay algunos anteriores, pero lo que más nos hace referencia sobre la historia del jardín en México es el siglo XIX. Tenemos ahí arriba una postal precisamente de Chaumont, pero a la derecha arriba está el Zócalo de la Ciudad de México, es decir, la Plaza de la Constitución, el jardín de la Iglesia del Rosario en Sinaloa o la Plaza de Mazatlán, que aunque es, tengo entendido, de 1900, el jardín central de Mazatlán, todavía conserva algunas connotaciones de los jardines del XIX, como el kiosco, la iluminación, etcétera. Y en el siglo XX, aquí pues tenemos jardines mucho más amplios. Aquí pongo el ejemplo del Jardín Botánico de los Mochis, que ustedes conocerán muy bien su historia, que originalmente era una casa. Y esto lo tomo en consideración por algún comentario que haré después. O el Parque Revolución de Guadalajara, o parques públicos en general, que son para el deleite y para la recreación de los mexicanos, que van muy a tono, una idea que va muy a tono con las ideas de la posrevolución. Es importante recalcar, antes de pasar al jardín como un documento histórico, es que un jardín es un jardín a partir del momento en que alguien lo considera un jardín, que puede ser una terraza de una casa o puede ser un patio de 3 por 4 metros. En el momento en que la persona que lo está creando lo considera un jardín, lo podemos ya considerar un jardín. Es decir, que no hay normas para poder determinar que un jardín es un jardín, por lo cual tampoco importa la época. Si en algunas partes, en algunos países del mundo, hay un jardín que es muy reciente y que tiene 30 años y es un jardín de interés cultural de ese lugar, ese es un jardín histórico. El jardín histórico es un documento que contiene información, por ejemplo, de la sociedad del pasado, de diferentes pasados además, porque depende mucho de la antigüedad del jardín, de los vegetales que se conocían y se utilizaban. Y aquí es importante recordar que cualquier jardín anterior al descubrimiento de América es un jardín que no va a contener especies ni restos en ese momento de flora americana. Sin embargo, poquito después, en el siglo XVI, por ejemplo, está este cedro que se conoce como el cedro de San Juan en el exconvento de los mártires, cedro de San Juan de la Cruz, en el exconvento de los mártires de Granada, que es un cedro de origen mexicano, el Cupressus lusitanica, y es uno de los árboles más emblemáticos en España. Es una especie exótica. Entonces, también se puede conocer qué era lo que se trataba, se puede hacer mediante estudios de panenología o mediante documentación. También son interesantes las técnicas de cultivo y de jardinería. Van cambiando según los tiempos y eso tiene repercusiones también en el tipo de jardín que se hace y cómo se hace. Y obviamente la cosa más evidente es que los jardines son el documento mismo de cómo era ese jardín. Posiblemente una de las fuentes de información más importantes de un jardín histórico está en el mismo jardín. Ahí es de donde se pueden sacar muchas conclusiones porque los jardines normalmente no se describen o se cuentan con todo detalle en los diferentes documentos, en los libros, en los documentos de archivo, pues no se describe con tal exactitud como podría imaginarse. Por cierto, este es posiblemente uno de los más antiguos jardines vivos que no ha dejado de ser jardín desde su creación, el Patio de los Arrayanes en la Alhambra de Granada. Este documento, además, como jardín, tiene una lectura, lo que comentaba yo hace un momento. En este documento, todo lo que nosotros vemos de los trazados, toda la morfología de la vegetación, nos da unas indicaciones muy claras de cómo podía ser el jardín y obviamente necesita investigarse y necesita mirarse con todo el cuidado.
El documento del jardín es estéticamente valorable. Como decía yo antes, un jardín es una creación estética con fines de deleite, con lo cual tiene valores estéticos necesariamente. Pero también es un elemento muy frágil. Es frágil por intervenciones humanas o de la naturaleza. Para analizar un jardín histórico tenemos dos partes. Una parte son los documentos internacionales que ha emitido el ICOMOS y otras cartas nacionales que se pueden emitir para la conservación y la preservación de los jardines históricos. Y luego, digamos, las recomendaciones del trabajo práctico. Lo primero, tenemos como base la Carta de Venecia, a la cual no voy a entrar porque todos la conocemos, y luego la Carta de Florencia, de la que tampoco voy a hablar mucho, es de 1981 y probablemente la conocen muchas de las personas que están viendo esta intervención. Sí es importante recalcar que tanto la Carta de Venecia como, y en especial la Carta de Florencia, son las bases para saber cómo se tiene que intervenir en un jardín histórico y cómo se debe tratar, pero son criterios muy generales que naturalmente tienen que acotarse según el caso de cada uno de los jardines. Es importante que haya mantenimiento, que haya conservación, que haya restauración, pero una cuestión que subraya la Carta de Florencia es que un jardín histórico está integrado por todos sus elementos y por todas sus partes. Separar los tratamientos y tratar por un lado la arquitectura y por otro lado la vegetación y por otro lado las fuentes, alteraría necesariamente la unidad del conjunto. Y a propósito del jardín botánico de Los Mochis, que perdió el edificio, la casa que tenía, y tengo entendido que se destruyó la casa y ya quedó como un jardín abierto, pues ha perdido algo de esa iniciativa primera de la creación del jardín botánico. Entre las causas de deterioro hay también una gran cantidad de causas de deterioro, lo sabemos por la conservación arquitectónica, pero en los jardines es quizás todavía más fuerte. Por un lado, son cambios naturales de los elementos vivos que se van desarrollando de manera diferente. En esta imagen, estos arcos de ciprés, que eran muy característicos a finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, los árboles han crecido tanto que están perdiendo su morfología y su conformación y se están convirtiendo pues, en elementos muy grandes, muy pesados, además con muy difícil mantenimiento y de muy poca perspectiva de vida futura. Con lo cual, pues se toma la decisión, en este caso en particular, de quitar algunos de los cipreses viejos y poner pies nuevos que vayan reconfigurando el jardín como estuvo creado en su momento o como se creó en su momento. Luego también hay diferentes tiempos de madurez en las plantaciones. Diferente manera de envejecer los elementos. Si la flora, si las especies vegetales envejecen de diferente manera, pues no podemos imaginarnos con respecto a los edificios y con respecto al resto de los elementos, cómo es totalmente variable el envejecimiento de estos elementos. Entonces, eso también es un factor de deterioro. Luego, cambios de uso o de propietarios. En este caso, bueno, es la Alameda Central, una alameda así como muy, muy imaginativa, la imagen de la izquierda, pero la Alameda Central de México ha ido cambiando de trazado y de estructura a cada paso. Cuando se tiene que hacer una restauración de un jardín histórico, también pues, nos vamos a encontrar con la difícil decisión de saber a qué estado querríamos volver. Obviamente no hay un estado original, porque el día en que se planta y que se inaugura un jardín no es su estado ideal, porque las especies son pequeñas, porque el arbolado no ha crecido, porque se tiene que ver cómo evoluciona el jardín, en fin, con lo cual no se sabe cuál es la decisión que se tiene que tomar. Lo que realmente no se puede hacer, y esto lo digo sin ningún problema, es una intervención en un
jardín histórico tan importante como la Alameda Central de México, que este sí es uno de los espacios verdes recreativos más antiguos de México, bueno, de la época posterior a la conquista, sin tomar en cuenta prácticamente nada, haciendo una especie de jardín moderno, malentendido, con toda una serie de cambios radicales en sus características originales como jardín histórico. También los eventos con fines turísticos, la promoción, incluso para el mismo mantenimiento de los jardines, puede ser una causa grave de deterioro, porque, por ejemplo, esto es Versalles, no estamos en un lugar desconocido, pero todas estas instalaciones para la iluminación de las fuentes y de todo esto, de alguna manera también hace al jardín perder esas cualidades y esas características que tenía en su origen. Luego también hay modificaciones de acuerdo a nuevas tendencias jardineras, de pasar en las modas que incluso los mismos propietarios pues pueden ir adaptándose a los tiempos. Esta, que es el Jardín del Príncipe Doria en Génova, pues empieza siendo un jardín renacentista con una serie de características y en algún momento en el siglo XVIII se convierte en un jardín inglés con las parterres arriñonados, en fin. Y finalmente, a finales de los 90 o principios de los 2000, pues hacen un trabajo de restauración en el que utilizan el repristino, que bueno, se sabe perfectamente que en conservación del patrimonio el repristino es una opción muy poco aconsejable y muy poco, muy poco correcta. El intentar volver, aquí intentan volver al jardín que pudo haber sido, como pudo haber sido del príncipe Doria en el siglo XVI, pero que en realidad acaba y rompe con toda la historia del jardín porque se parte de una hipótesis que es muy difícil de determinar. También el cambio de técnicas de jardinería y de tecnologías en jardinería puede ser muy beneficioso en algunos casos, puede alterar, por lo menos, si no deteriorar, alterar la estructura original del jardín. Por supuesto, el cambio en el catálogo florístico de los viveros, de los proveedores de plantas, porque eso obliga necesariamente a ir adaptando el jardín a diferentes tiempos y a diferentes especies vegetales. Y por supuesto también el cambio en el contexto urbano. Si el jardín originalmente se hace en un momento en el cual no hay edificios alrededor y de repente se construye y se edifica alrededor, cambia. Puede ser beneficioso o no, puede ser un símbolo, un factor de deterioro, pero es un cambio que también altera la estructura del jardín. Simplemente voy a dar unos apuntes metodológicos desde el punto de vista de un método un poco más estricto y de recomendaciones acerca de los jardines, de las intervenciones en los jardines históricos. Un punto importante que también mencionan mucho los grandes especialistas en jardines históricos como Monique Moser o Carmen Añón o José Tito Rojo, es que la conservación de un jardín histórico es un trabajo interdisciplinar que incluye especialistas, pero especialistas que deben saber de jardines. Es decir, botánicos, arquitectos, especialistas en riego, bueno, agrónomos, historiadores del arte, pero deben ser especialistas en el jardín. Es decir, no cualquier persona que no sepa nada no tanto especialistas en jardines como conocer bien los jardines. No importa que sean grandes especialistas en la biología, si no saben nada de jardines, porque una cosa no conlleva la otra, lo mismo que desde la arquitectura o desde las ingenierías agronómicas o desde las instalaciones de riego. Y la experiencia y el conocimiento no se puede y no se debe improvisar. Es decir, que mejor que un jardín se siga deteriorando hasta que se pueda hacer verdaderamente un proyecto cabal
que pueda intervenirlo correctamente antes de hacerlo muy rápidamente y crearle problemas o borrar huellas que pueden ser muy interesantes. Dentro de la metodología, naturalmente, se necesita un estudio pormenorizado del sitio, delimitar la evolución del jardín en el contexto y en la época, o a partir del contexto en que se dio y en la época, conocer perfectamente la flora utilizada, ver si se han hecho proyectos de restauración previos o bien si se han hecho intervenciones de mantenimiento o grandes cambios. Y también vale mucho la pena estudiar otros jardines deteriorados o abandonados para aprender en el terreno la dinámica del deterioro de esos jardines. Dentro del estado actual, naturalmente se tiene que hacer un inventario también pormenorizado de las especies existentes, en especial de los pies leñosos, es decir, de los árboles, y hacer posible crear un herbario para dejar también la documentación necesaria de la intervención que se está haciendo. Por supuesto, situar la vegetación pormenorizada en un plano, igual que en levantamientos topográficos, de trazados y arquitectónicos, y buscar todos los pies, o sea, todos los taxones, para entender su papel en el jardín y estudiar a través de ellos la jardinería del pasado. Ahí se pueden encontrar documentos de archivo, se puede encontrar en listados de documentos de archivo, localización de catálogos de viveros de época, etcétera. Y buscar en bibliografía de flora ornamental. Aquí tal vez también es una cosa que pueda parecer muy obvia, pero la vegetación de un jardín no es vegetación natural, es normalmente parte de la flora ornamental, que es una parte de la flora en general. Y está hecha específicamente y funciona como flora ornamental porque se puede producir, porque tiene unas características fisiológicas que le permiten reproducirse y poder dotar a los jardines de ellas. Hay especies vegetales que son difíciles de reproducir y que obviamente tampoco son comercialmente adecuadas. También en los deterioros que se analizan en el jardín, esto ya es el análisis in situ, ver todos los deterioros y todas las cosas que están pasando en ese jardín, no solamente de las especies vegetales, identificar los elementos propios del jardín de todas las épocas para después vertirlos en un plano y saber qué cosa es más antigua o qué cosa es más moderna. De esto se incluyen también los elementos exteriores como el contexto arquitectónico y el paisaje. Localizar la vegetación, todas las especies que haya, localizar los elementos arquitectónicos y valorarlos en su justa medida, localizar los elementos ornamentales y el mobiliario, entender las vistas y los remates visuales. Estos son aspectos enteramente subjetivos, aunque están ahí, pero evidentemente en una entrada de un jardín, esto es un jardín en Orán, en Argelia, un jardín histórico, bueno, del 19, pero bueno, es un jardín público, no se puede eludir la responsabilidad de saber que este jardín está deliberadamente enmarcada la entrada con 2 magnolios. No se podría poner, si se seca un magnolio, una palmera, porque no sería la decisión adecuada. O sustituir el magnolio por unos cactos porque son más sostenibles. Hay cosas que, igual que no lo haríamos en arquitectura, no se deberían hacer en los jardines históricos. Se tiene que tomar en cuenta además las actividades sociales y el uso, tanto si es un claustro de una iglesia medieval como si es un parque público, como es este caso. En el tema de la restauración también se tienen que tomar en cuenta el entorno urbano, los accesos, las circulaciones, cómo llega la gente y por dónde van a tener acceso. La relación con el contexto, esta imagen la habíamos visto ya, y los elementos paisajísticos. Si estamos buscando documentación sobre un jardín histórico, antes del 19 podemos encontrar la documentación de dibujos, grabados, pinturas, obras literarias, libros de viajeros, descripciones. No solamente es
buscar lo que más o menos está hecho, sino realmente tratar de encontrar referencias que nos puedan ayudar. Si es a partir del 19, es más fácil porque es una época más cercana. Bueno, no es fácil, pero lo tenemos más a la mano, litografías, publicaciones de época, obviamente documentación de archivo, catálogos de viveros y de producción propia de plantas, muchas veces por los mismos viveros de las ciudades. También podemos encontrar mucha información en representaciones en 3 dimensiones o en códices de diferente índole. Bueno, ahí hay un jardín egipcio, pero también, por ejemplo, en el Códice Badiano, que es la flora que recoge la, la flora medicinal de México, pero que da un espectro bastante amplio de cuáles eran las especies vegetales propias de, es así, autóctonas de México. Y el Códice Florentino como las formas de cultivo. Si hay suerte, podemos encontrar en algunas de estas, de las fuentes gráficas, información verdaderamente muy valiosa. Como por ejemplo en esta que ya hemos visto, esta imagen, en estas pinturas murales de la Villa Livia que se conservan en el Museo Arqueológico Romano, en Palazzo Massimo, en donde sí se pueden identificar las especies botánicas con mucha precisión que se utilizaban en la Roma antigua, porque son unos dibujos, bueno, unas pinturas tan detalladas y tan perfectamente hechas de recreación, tan realistas dentro de la recreación del jardín, que se pueden perfectamente identificar. Y a propósito de esto, cuando se identifican las especies botánicas, siempre se tienen que identificar las especies botánicas a través de su nombre científico. Se puede poner entre paréntesis el nombre común, pero la única forma de saber exactamente de qué especie botánica se está hablando es con la utilización del nombre científico. Obviamente también en ciertos casos los datos arqueológicos, edafológicos o de palinología son fundamentales para entender lo que pudo haber en ese jardín en plantaciones anteriores. Pero todos estos datos tienen que ser correctamente interpretados. Por eso esa es la importancia de que los especialistas sepan de jardines, porque si no, pueden interpretarlo de una manera que no sea la correcta. Las fuentes bibliográficas, bueno, no voy a insistir mucho en esto. Dentro de la documentación de archivo está este plano de Sangal, lo pongo solamente como ejemplo, es el más antiguo plano que se conoce de un jardín con todas las especificaciones, incluso de las especies que están en el jardín. Es un monasterio en Suiza, el plano viene más o menos del 820, 830 después de Cristo, y en el plano es, además del monasterio, el cementerio, el huerto y el jardín. O sea que documentación, a veces hay suerte y se puede encontrar. Y para finalizar, quiero poner solamente, muy rápidamente, un ejemplo práctico de lo que hice yo en el año 2013 en el Jardín de Loreto, en la Plaza de Loreto, en la Ciudad de México, en donde con una actuación que era una actuación muy ligera, además esa también es otro de los criterios que se debe tomar en los jardines históricos, no tiene por qué hacerse intervenciones duras, se tienen que hacer intervenciones suaves que de alguna manera puedan ser reversibles, aunque la reversibilidad en los jardines es un poco difícil. Entonces, los objetivos del proyecto era hacer esta intervención bastante suave, en la cual, bueno, primero se hizo un levantamiento del estado actual, obviamente también se hicieron planos, pero no los presento aquí, de la vegetación, del trazado, de los elementos, del mobiliario y las instalaciones, y obviamente también de los deterioros. En este caso, algunos de los deterioros, utilizando y buscando también los objetos que estaban fuera de lugar, y luego una identificación de los antecedentes históricos. Esta plaza ha tenido muchísimas versiones de su historia, parece que finalmente se está llegando a una versión que parece mejor. Muchas veces en mucha bibliografía aparecía que la plaza
era el jardín más antiguo después de la Alameda en México, y esto, después de la investigación, no ha sido cierto. Con lo cual también de aquí parte un comentario que es importante recalcar, que por mucho que en la bibliografía se puedan encontrar determinados datos, siempre es muy importante corroborar cuáles son cuáles son la historia verdadera. O sea, tratar de encontrar verdaderamente que todo lo que se dice en la bibliografía o que lo que se dice de ese sitio es realmente así. Porque resulta que de un jardín que poco más o menos decían que venía del siglo XVII, pues acabó siendo que el jardín se hizo un poquito, bueno, se limpió de un mercado que había en ese jardín a través de documentos del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Logré localizar esto, y que en 1905 estaba el estado que estamos viendo ahí, era una explanada con césped, 4 fuentecitas y 2 paseos, y punto. Y cómo ese jardín fue evolucionando, y, por ejemplo, la fuente de la que se hablaba, que se decía, bueno, se dice en muchas fuentes bibliográficas, que la fuente es una fuente de Manuel Tolsá y el banco perimetral era de Manuel Tolsá. Pues resulta que la fuente no era de Manuel Tolsá, sino de Lorenzo de la Hidalga, y hay los documentos que indican que esa fuente se trasladó del Paseo de Bucareli a la Plaza de Loreto, más o menos en 1928. Y por otra parte, ahora vamos a ver la historia del banco. Y cuando vemos nosotros el aspecto de la Plaza de Loreto en estas imágenes antiguas, pues nos damos cuenta que mucha parte de esa historia no tiene que ver. En el año 1928, no, 1928 o 32, 32, perdón, se hizo este proyecto en la Oficina de Arquitectura de la Ciudad de México. Por lo tanto, el jardín que vemos ahora, más o menos, viene más bien de esta época, tampoco, pero en fin. Y se hace este proyecto en el cual no está incluida la fuente, porque la fuente se retiró en 1933 del Paseo de Bucareli, y el jardín se terminó en 1934, con lo cual se ve que en el último momento decidieron incorporar la fuente, y entonces se puso la fuente y se hizo el jardín de acuerdo a este proyecto. Pero en el 67, el arquitecto Medellín hizo toda una serie, con vistas a las Olimpiadas, hizo toda una serie de reformas en las plazas del centro histórico. Fueron de las primeras acciones que se hicieron para la rehabilitación del centro histórico. Y se hizo, entre otros proyectos de plazas, este proyecto de la Plaza de Loreto, donde ya está incorporada la fuente de Lorenzo de la Hidalga, pero además se incorpora el banco perimetral, que es hecho en 1967. No viene de ninguna otra parte, no es de Tolsá, y se construye directamente ahí. Aquí están las obras. Esto está publicado en un número de la revista Artes de México. Aquí están las obras del antes y el después, cómo se fue configurando. Como pueden ver, además, no existe prácticamente vegetación, son parterres de césped con unos pocos árboles. Este es el procedimiento, el proceso de las obras que se llevaron a cabo en 1967, y aquí se ven parte de la construcción, incluso de la localización del banco perimetral de piedra. Se restauró la fuente, y para finalizar, les hablo un poco de la filosofía de actuación. En realidad, como he dicho, era una actuación en la cual se procuraba no gastar mucho dinero, porque además no lo había, pero, por ejemplo, reordenar las pavimentaciones, reordenar el arbolado, quitar algunas especies, quitar algunos pies del arbolado. Fue muy complicado el lograrlo, porque saltaron los ecologistas, pero la realidad es que cuando hay muchos árboles concentrados en un mismo parterre,
al final acaban enfermos todos. Había toda una serie de arbustos y de flores que cada vez que sobraban de algún otro sitio las iban plantando sin pies ni cabeza, no había ningún orden en los parterres, y entonces, bueno, pues limpiar también toda esta vegetación, dejar los parterres un poco más limpios, sin necesariamente quitar todas las especies o dejarlos con césped. Y bueno, y presenté algunas, aparte de los planos, algunas intervenciones de cómo se veía, algunas infografías de cómo se veía antes y cómo se vería después de la intervención. El proyecto se hizo parcialmente, naturalmente se restauró la fuente, se hicieron trabajos en las instalaciones, se tomaron algunas decisiones para para adecuaciones de uso. La Plaza de Loreto siempre ha sido una plaza en la que la gente, los vecinos no pueden disfrutar porque siempre ha tenido fama de ser un poco peligrosa. Y luego, a partir de ahí, se estableció un pliego de normas de obligatorio cumplimiento, del cual había una serie de criterios que debían respetarse inequívocamente. Dentro de la Plaza de Loreto se ha hecho otra intervención posterior y de la que preferiría no hablar en este momento. Y bueno, esto es todo, y agradezco mucho nuevamente la invitación y muchas gracias por haberme escuchado. Agradecemos su asistencia a esta segunda presentación del ciclo de conferencias 2023 y los invitamos a continuar con su presencia en las próximas conferencias. Les recordamos que las conferencias ya impartidas y el calendario de la siguiente los podrás consultar en las redes sociales de INA Sinaloa. La siguiente conferencia será el día miércoles 14 de junio a las 11 horas, hora centro, y estará a cargo de Yamel Rubio Rocha, subsecretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable. Y el título será Biocultura Sinaloense. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, nuestros compañeros de INA TV y del Instituto Sinaloense de Cultura, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas presentaciones. Que tengan un excelente día. Hasta luego.